Radio presenta La Sombra de la Corona. Basado en los libros de Segundo de Samuel y Primero de Reyes. Capítulo 1. El estanque. El sol ha terminado de regalar sus últimos rayos de claridad sobre este suelo árido. Lo que prometía ser un atardecer tranquilo en las colinas de Judá nos ha dejado con Abner, el gran general de Israel, desangrándose en el polvo de Hebrón. Ha sido asesinado a traición, justo en la entrada principal de la ciudad. Hebrón fungía como la capital provisional de David. Es una ciudad de refugio. Según el código legal de las tribus, estas ciudades son santuarios inviolables donde cualquier hombre, incluso un homicida, tiene derecho a un juicio antes de que la venganza lo alcance. Al ejecutar a Abner aquí, el asesino ha roto el tejido mismo de la ley civil para imponer la ley del talión. Ha convertido un templo de justicia en un matadero personal, desafiando a David a elegir entre uno de sus soldados más eficientes o la credibilidad moral ante las otras 11 tribus. Abner era ahora un guerrero a punto de convertirse en un cuerpo vacío y a solo unas horas de haber jurado lealtad a David. No siempre estuvo de su lado. Al contrario, durante años fue la sombra del rey Saúl, su pariente cercano y el capitán supremo de su guardia. Para Abner, David siempre fue un advenedizo, un joven talentoso que servía bien a su nación, pero una figura peligrosa que había desestabilizado el orden natural de la monarquía de Saúl. Cuando Saúl cayó en batalla en el monte Gilboa, dejando el norte desprotegido, Abner se negó a la derrota. Levantó al hijo del rey muerto, Isboset, un hombre de carácter débil y una voluntad inexistente, para continuar un legado que ya estaba condenado, tanto por la profecía como por la política. Abner no servía a Isboset por convicción monárquica, pero era leal, y mientras David se fortalecía en el sur, Abner, al otro lado del Jordán, se mantenía intentando convencer a las tribus de que el linaje de Saúl todavía tenía el favor divino. Era el regente en la sombra de un imperio que se desmoronaba entre sus dedos, un hombre que prefería ver la nación dividida antes que verla unida bajo una mano que no tuviera su favor. David reina en el sur, apoyado únicamente por la tribu de Judá, operando desde las fortalezas rocosas de Hebrón. Mientras tanto, las otras 11 tribus del norte permanecen bajo el control militar de Abner y el reinado de Isboset. Es la lucha entre el norte agrícola, rico en valles y pastos, y el sur pastoril, duro y curtido por el desierto. Una guerra civil por los recursos básicos, por el control de los valles del Jordán, por las rutas comerciales que cruzan hacia Egipto y por sobre todo, por la posesión de los pozos de agua en una tierra donde la sed es una sentencia de muerte. Abner era el principal obstáculo para que David lograra el trono total, pues era él quien sostenía militarmente la legitimidad de la casa de Saúl. David entendía que, mientras Abner estuviera al mando del ejército del norte, la unificación del territorio sería imposible por la vía diplomática. Por otro lado, Joab, como uno de los comandantes de las fuerzas de David, veía en Abner al único rival capaz de igualar su capacidad táctica y su influencia sobre las tropas. El conflicto enfrentaba a los 2 estrategas más influyentes del territorio, y cada movimiento de sus hombres en el campo de batalla buscaba forzar un error del enemigo que definiera el control sobre las 12 tribus. Para David, la muerte de Abner es una pérdida diplomática catastrófica que pone en duda su capacidad para gobernar a los leales de Saúl. Pero para el hombre que sostiene el puñal que acaba de arrebatarle la vida, esto no tiene nada que ver con la política.
Esto es el cobro de una deuda contraída cuando la guerra todavía se sentía como un juego de orgullo, en un día donde un error de juventud terminó costando lo único que no estaba dispuesto a negociar. Sucedió en el estanque de Gabaón, un cilindro colosal de 20 metros de profundidad cavado en la roca viva, con una escalera de caracol que desciende hasta el nivel freático. En el calor del mediodía, el control de este depósito representa la ventaja táctica definitiva sobre el adversario. La logística de la batalla depende por completo del acceso al agua. El bando que pierda la posición ante el estanque quedará expuesto al colapso bajo el sol de Judea. Al apostarse en márgenes opuestos, las tropas de Abner y Joab transforman el recurso hídrico en una frontera física. La sed impone una tregua tensa, convirtiendo este punto geográfico en el premio que ambos ejércitos deben defender para evitar una retirada forzosa por deshidratación. Los dos ejércitos se encontraron frente a frente, deteniéndose a una distancia prudente, como dos fieras que se reconocen, pero aún no deciden si vale la pena morder. Hasta que Abner rompió el silencio. Conocía la impaciencia de Joab y sabía cómo usarla en su contra. E ideando un espectáculo de fuerza para humillar a los hombres de David frente a sus propios generales, vociferó su propuesta. ¡Joab! No veo ninguna necesidad de que todos nuestros soldados se maten en este sitio bajo este sol. Te propongo algo más interesante. Sigamos la tradición de los duelos de campeones. Que se levanten 12 jóvenes de tu lado y 12 de los míos. Que demuestren sus habilidades en un duelo de exhibición frente a nosotros. Dejemos que los muchachos jueguen ante nuestros ojos y que el resultado decida el movimiento de nuestras tropas hoy. Ahorremos la sangre de los veteranos para una amenaza que realmente valga la pena. Joab no se detuvo a analizar la propuesta. En su soberbia, creyó que sus hombres que habían sido forjados en el exilio y la persecución, hombres que habían vivido en cuevas y comido raíces, eran físicamente superiores a los soldados de carrera de Abner, acostumbrados a la comodidad de la corte de Mahanaim y con la urgencia de probar su valía personal ante su rival. Aceptó el trato. Los 24 muchachos se lanzaron al frente. El avance careció de gritos de guerra. Solo se escuchó el siseo metálico de las espadas al salir de sus vainas y el roce rítmico de las sandalias sobre el fango que rodeaba el estanque. El silencio era tan denso que el sonido del agua filtrándose en las paredes de la cisterna parecía amplificado. En el choque, los combatientes buscaron la máxima eficiencia en el daño. Cada joven extendió la mano para sujetar con firmeza la cabeza de su oponente, forzando el cuello hacia atrás y exponiendo el flanco vulnerable de las costillas. El acero encontró el camino más corto hacia los órganos vitales. Los 24 aceros se hundieron simultáneamente en los costados con una sincronía mecánica. La fuerza del impacto y el peso de los cuerpos entrelazados mantuvieron a los hombres en pie por un breve instante, antes de que sus cuerpos colapsaran. Los guerreros se desplomaron en el suelo lodoso, entrelazados por el agarre final en las cabezas y las espadas hundidas en la carne. El sacrificio de los 24 jóvenes no movió las posiciones de los ejércitos, ni resolvió ningún conflicto diplomático. Aquel sector del estanque recibió el nombre de Helkat Hasurim, el campo de los filos. El sitio quedó marcado como el registro de una matanza que anuló cualquier jerarquía militar. El estruendo de los ejércitos sepultó el silencio de la cisterna en cuanto los cuerpos de los jóvenes tocaron el fango. Las tropas de David y las de la casa de Is-Boset se abalanzaron unas contra otras sobre los restos de sus compañeros, rompiendo toda formación y disciplina. La batalla de Gabaón se fragmentó en una persecución caótica que se extendió por kilómetros a través de los valles áridos.
Los hombres de Joab aprovecharon el desconcierto para acosar a los fugitivos, forzando un enfrentamiento directo en terreno abierto. La cohesión del ejército del norte se desintegró ante la presión de las fuerzas de David. Abner, consciente de la derrota inminente, dirigió a sus hombres hacia el desierto con la intención de reagruparse antes del anochecer. En el bando contrario, la intención de los mandos militares era liquidar la resistencia enemiga en ese mismo instante. En medio del polvo y el desorden de la retirada, Asael, el hermano menor de Joab, identificó un objetivo que creyó que definiría el curso de la guerra. Ignoró los enfrentamientos menores y fijó su atención en la figura de Abner, que se alejaba entre los desfiladeros, y confiando en su velocidad física, comenzó a correr tras el general enemigo con la intención de obtener la gloria que cerrara el conflicto de forma definitiva. Asael era conocido por una agilidad que se comparaba con la de una gacela en campo abierto. Tenía el juicio nublado por la adrenalina y la fijación absoluta en su objetivo. Mientras los demás soldados se dispersaban en combates laterales, él mantuvo una trayectoria lineal para acortar la distancia con Abner. Su batalla era un cálculo de cuánto duraría su propia resistencia física contra el agotamiento del general. Abner escuchó las pisadas constantes detrás de él, un golpeteo rítmico que marcaba una distancia cada vez más corta. Al girar la cabeza, el veterano reconoció al joven y sintió el hastío de quien conoce de antemano el final de la historia. Matar a un hermano de Joab sellaría una deuda de sangre que convertiría la guerra en algo personal. Una carga que prefería no sumar a sus espaldas. Ya no encontraba gloria en ejecutar a muchachos impetuosos. Abner mantuvo su paso firme hacia la aridez del desierto, evaluando la persistencia de su perseguidor con una mezcla de respeto y lástima. Sus ojos, curtidos en 1000 batallas, veían en el rostro de Asael una ambición ciega que ignoraba el peso de la vida que estaba reclamando. Abner intentó evitar el cruce de aceros. Eliminar a Asael era un acto tan fácil como amargo, un nudo de odio que prefería no apretar. El espacio entre ambos se reducía de forma inevitable, agotando la paciencia del general. Asael había dejado de ver a Abner como un soldado. Lo veía como un símbolo. Quería la cabeza del hombre que mantenía viva la resistencia de Saúl para presentarla ante David y consolidar el nombre de su familia por encima de cualquier otro general. El latido de su propio corazón, retumbando en sus oídos como un tambor de guerra, no dejaba espacio para los gritos de advertencia de Joab que se perdían en la distancia. Estaba concentrado en su respiración y en ganar terreno al hombre más peligroso de la nación. Pero Abner no estaba huyendo, estaba midiendo la distancia. A medida que se alejaban del grueso de la batalla, el ruido de las espadas fue reemplazado por el silencio sepulcral del desierto, solo roto por el jadeo errático de Asael y el golpe rítmico de sus pies sobre la piedra calcinada. Abner se dio cuenta de que el muchacho no se detendría. Miró hacia atrás varias veces, dándole oportunidades para desistir, pero la ambición de Asael era más fuerte que su prudencia. Finalmente, el general le dijo: ¿Eres tú, Asael? Mira a tu alrededor, muchacho. El campo está lleno de soldados que apenas pueden sostener el escudo. Elige cualquiera de ellos. Toma su armadura como trofeo y regresa a Hebrón con la gloria que buscas. Vete a casa mientras todavía tienes sangre en las venas. Ahórrate tus palabras. El tiempo para eso se agotó en el estanque. No te vas a escapar. Esto se acaba aquí. Si continúas, tendré que matarte.
No es una amenaza, es un hecho. Y dime, muchachito, si te atravieso el pecho ahora mismo, ¿con qué cara voy a mirar a tu hermano Joab? No quiero pasar el resto de esta guerra teniendo que explicarle por qué tuve que dejar a su hermano menor tirado en el fango. La mención de su hermano solo alimentó el fuego del joven. Para Asael, el nombre de Joab era una cima inalcanzable que lo obligaba a demostrar su valor a cada paso. Amaba a su hermano, pero necesitaba dejar de ser su sombra, y la cabeza de Abner era el único trofeo lo suficientemente grande como para reclamar su propio lugar en la historia. Así que decidido y con la mirada fija en su objetivo, le dijo: ¡Cállate y pelea! Abner comprendió que la lógica ya no tenía lugar en esa carrera, así que dejó de intentar razonar y se concentró en la mecánica del movimiento. Vio en la velocidad de Asael la manera de ganar la pelea. Sin detenerse, ignoró la punta de bronce y proyectó hacia atrás el regatón, el extremo de madera reforzada con metal, situándolo a la altura exacta del pecho del joven que le pisaba los talones. No hizo falta empujar, la propia inercia de Asael hizo todo el trabajo. El impacto fue seco. El regatón de la lanza se hundió en el cuerpo del muchacho, atravesándolo con la fuerza de su propia carga. Asael no tuvo tiempo de reaccionar. Su impulso lo clavó contra el arma del general. El cuerpo de Asael se desplomó sobre la piedra calcinada, rompiendo el ritmo de los pasos que habían marcado el ambiente. Abner soltó el arma y continuó caminando mecánicamente, como si la inercia de la carrera todavía le perteneciera. Dio unos pasos pesados con la intención de dejar atrás la escena y perderse en el horizonte del desierto. Pero el peso de lo que acababa de hacer lo ancló al suelo. Se detuvo metros más adelante, respirando con dificultad y obligándose a girar para observar el rastro de sangre sobre la tierra. Al ver el cuerpo inerte del muchacho, comprendió que no había vuelta atrás. Le dio la espalda al cadáver y huyó hacia la profundidad de las montañas. El avance de los soldados de Judá era una marea imparable hasta que llegaron a aquel punto exacto del camino. A medida que los primeros hombres alcanzaban el cuerpo de Asael, el ímpetu de la persecución se congelaba, el griterío de guerra moría en sus gargantas y se transformaba en un murmullo de incredulidad. Cuando Joab y su hermano Abisai alcanzaron la posición, el silencio absoluto de sus hombres les obligó a frenar en seco. Se abrieron paso a empujones entre la fila de soldados mudos hasta que lo vieron. El cuerpo de su hermano menor, tendido sobre la piedra calcinada, con la mirada perdida y el pecho atravesado por una lanza. Abisai se desplomó de rodillas a su lado, con las manos temblorosas buscando un hálito de vida que ya no existía. La sangre de Asael, todavía caliente, se filtraba en las grietas de la roca. Joab se quedó de pie, rígido como una estatua y con los ojos clavados en el arma de Abner que aún permanecía allí. Su mirada estaba cargada con una furia que apenas podía contener, una fijeza absoluta que ya no veía el cadáver de su hermano, sino el rastro del hombre que lo había dejado atrás. El ejército de David ganó la batalla técnica esa tarde. Abner y sus hombres huyeron hacia el desierto bajo el amparo de la noche, dejando atrás 360 cadáveres. Pero mientras el resto de los soldados celebraba el terreno ganado y la consolidación de Judá, Joab estaba de rodillas en el polvo, sosteniendo lo que quedaba de su hermano menor. Joab no permitió que ningún soldado tocara el cuerpo.
Él y su hermano Abisai cargaron con el peso de Asael, sintiendo cómo el calor de su sangre todavía impregnaba las túnicas, mientras lo sacaban de la tierra calcinada. Lo llevaron de vuelta a Belén, hacia el sepulcro de su padre, recorriendo el camino bajo un silencio que pesaba más que el propio cadáver. Abisai permanecía a un lado, con los puños apretados, con la rabia quemándole el pecho y la mandíbula tensa por el deseo de dar media vuelta para cazar al general fugitivo. Pero Joab guardó silencio. Se limitó a observar cómo la tierra con la que cubrían a Asael ocultaba la última huella física que quedaba de su hermano menor, grabando en su memoria cada detalle del rostro de Abner bajo el sol de Gabaón. La guerra de los reyes era una cuestión de territorios, pero para los hijos de Sarbia, el conflicto acababa de transformarse en una deuda de sangre que el tiempo no iba a borrar. Y en el mundo que el mismo Joab estaba ayudando a construir, las deudas siempre se cobraban con intereses. La sombra de la corona. Escrito por Grace Hill. Narrado por Rosana Ceballos. Actuación: Alejandro Torres como Abner, Axel de la Cruz como Asael. Una producción de UM Radio. Este episodio es posible gracias a Hotel Rancho Sotolar, en Linares, Nuevo León. Un glamping ecoamigable diseñado para transformar tu experiencia de descanso. Haz tu reservación al 81 8273 7792 o por medio de nuestra página web www.ranchosotolar.com.